buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Mi nombre es Laura Gómez y como parte del equipo del Deusto International es un placer daros la bienvenida a los Deusto International Talks. La sesión de hoy se titula Justicia Social, Derecho Penal, Mujer y Pobreza y abordará el tratamiento que dispensa el derecho penal a la mujer en situación de pobreza cuando se enfrenta al sistema de justicia penal, bien como autora de un delito, bien como víctima. Además, pretende ser una pequeña píldora introductoria del curso del mismo nombre de la Deusto Summer School 2023, que se celebrará del 3 al 7 de julio. Para tratar este tema contamos con Demelsa Benito Sánchez y Norberto Hernández Jiménez, junto con Soledad Gil, profesora e investigadora de Derecho en la Universidad de Deusto, que moderará esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría informaros de que la sesión se está siendo grabada y próximamente se pondrá a disposición de las personas inscritas. Por otro lado, en relación al desarrollo de la sesión, os informamos de que disponéis del chat para formular cualquier pregunta o duda que pueda surgir a lo largo de la sesión. Y bueno, sin más dilación, Soledad, te cedo la palabra. Perdonad, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo desde el lugar donde os estéis conectando. Permitidme que las primeras palabras sean de agradecimiento para los que habéis conectado para esta sesión, este evento, este conversatorio, charla que vamos a tener, que como bien decía Laura, se centra en el marco del tratamiento que otorga el derecho penal a las personas más desfavorecidas socioeconómicamente y haciendo especial incidencia en la mujer. Un tratamiento que, al menos en una primera aproximación, y sobre ello vamos a hablar esta tarde, se presenta pues discriminatorio y en ambos lados de la balanza de lo que sería la ecuación del derecho penal, tanto desde el punto de vista cuando la mujer es responsable de un delito, es delincuente de un delito, como también desde el punto de vista de cuando la mujer está en el otro lado, cuando es víctima, ¿no?, de ese delito. Y no solo desde una perspectiva de lo que aparece, ¿no?, recogido en la propia legislación positiva, sino también desde una visión más global en tratamiento en el sistema de justicia penal, desde un punto de vista de los operadores jurídicos y en bueno, pues una aparente falta, ¿no?, de perspectiva de género en ambos lados de la balanza. Paso a agradecer igualmente a nuestros ponentes de esta tarde, quienes van a intervenir en esta charla, que, como bien ha presentado Laura, el profesor Norberto Hernández, profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y a la profesora Demelsa Benito, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Deusto, con quien les agradezco enormemente que estén hoy aquí y con quienes vamos a disfrutar hoy en esta charla, porque realmente son los protagonistas. Yo voy a limitarme a conducir el coloquio, que pretende tener una estructura, bueno, distendida, en el sentido de que vamos a encauzar mediante una serie de preguntas y les daré paso a cada uno de ellos, más o menos con una duración, ¿no?, en sus respuestas, que no voy a estar midiendo exactamente, más o menos unos 3 minutos aproximadamente, pero que evidentemente bueno, podemos intervenir, o si hay preguntas respecto de alguna de las cuestiones que se tratan por parte de algunos de vosotros que estáis asistiendo, le podemos dar un formato más flexible. Y dicho lo cual, y sin más dilación, bueno, pues vamos a ir metiéndonos en cuestión. Y yo quería empezar desde un enfoque primero contextualizador más general, ¿no?, porque estamos hablando de criminalización de la pobreza, derecho penal y pobreza. Y si es cierto, es un lugar común y se oye frecuentemente una frase que el derecho penal es para los pobres, esa frase que se oye de el código penal es para los pobres, el código civil es para los ricos, es una especie de lugar común, pero que ciertamente, sobre todo si ya nos vamos alejando, ¿no?, del mundo jurídico, bueno, pues puede chocar, ¿no?, esta afirmación. Y era la primera cuestión que yo os quería plantear, que os merece, qué reflexión os merece, que tiene de cierto, que tiene de notar cierto, que habría que matizar respecto de esta identificación de derecho penal y pobreza. Si queréis, Demelsa, si quieres empezar. Sí, muchas gracias, Soledad, muchas gracias por esta presentación, por la moderación, y muchas gracias también de entrada, permitidme, al profesor Norberto Hernández, que nos acompaña desde la Universidad Javeriana en este evento que organizamos aquí en
en la Universidad de Deusto. Y bueno, muy buenas tardes a todos y a todas desde España. Buenos días a los que nos veis y nos escucháis desde otras latitudes, ¿no? Bien, yo con esa frase que has comentado, ¿no? El derecho penal es para los pobres, el derecho penal es para los ricos. Yo creo que con estos dichos tan antiguos siempre tienen algo de cierto, ¿no? No voy a decir que efectivamente bueno, lo podamos trasladar 100% al mundo del derecho, pero es verdad que estos dichos tan antiguos tienen algo de cierto. Es verdad que yo, más que esa afirmación del derecho penal es para los pobres y el derecho civil para los ricos, que lo hemos escuchado casi siempre, ¿no? En la carrera y demás, cuando estudiábamos derecho, y yo quería traer a colación otra frase que para mí sí que representa más lo que es la criminalización de la pobreza que tú mencionabas anteriormente, Soledad, ¿no? Y es la frase que también seguro que muchos habéis escuchado del pensador francés Anatole France, ¿no? El siglo XIX ya, cuando él señala que la ley en su magnífica equidad, ¿no? Prohíbe igual a los ricos y a los pobres dormir debajo de los puentes, mendigar por las calles y robar pan, ¿no? Es verdad que efectivamente la ley en esa magnánima equidad, ¿no? que se supone que ha de tener, ciertamente no puede discriminar al pobre, pero ¿qué sucede? Que el derecho penal tradicionalmente en esa selección de conductas que va a incorporar, ¿no? al Código Penal como delito, casualmente ha elegido siempre algunas que están llamadas a ser cometidas por las personas socioeconómicamente más desfavorecidas. Es verdad que la ley prohíbe a todos robar pan y dormir debajo de los puentes y mendigar por las calles, pero solo hay, ¿no? un colectivo de personas que es el que va a realizar esas conductas, que es el colectivo de personas más desfavorecidas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el resumen de la criminalización de la pobreza en las legislaciones penales, que por otra parte ha sido pues un histórico, ¿no? una constante a lo largo de toda la historia. Una aproximación bastante ya más detallada. Norberto. Sí, yo comparto completamente lo que mencionó la profesora Demelsa. Inicialmente, antes de hacer una breve respuesta a lo que menciona Soledad, pues un agradecimiento tanto a Demelsa como a Soledad, amigas ya de hace algún tiempo con las que compartimos estas vicisitudes del derecho penal y la criminología. Un agradecimiento muy especial a la Universidad de Deusto, que pues consideramos como hermanas Universidad Javeriana y Universidad de Deusto. Creo que una de las grandes ventajas que tiene esta virtualidad es el tema de podernos conectar desde diferentes latitudes y de estar pudiendo saludar de buenas tardes y de buenos días, con el problema de que seguramente estaríamos mucho más agradable compartiendo conjuntamente, ya sea en Deusto, en Bilbao, la posibilidad de tener una buena comida o vernos aquí en Colombia, pero seguramente ya tendremos oportunidad en un futuro evento. Todo esto nuevamente para darles un agradecimiento. Estoy muy contento de estar con esta universidad hermana de la Javeriana y con estas grandes amigas de hace ya algún tiempo. Les decía que yo comparto completamente lo que mencionaba Demelsa en temas de la selectividad del derecho penal. Creo que es algo tradicional, o digamos, cuando uno empieza estas primeras clases de derecho penal, menciona que la ley es para todos, que es general, que no hay ninguna discriminación o que no hay ninguna exclusión, pero lo cierto es que hay una selectividad propia del sistema penal en contra de determinadas personas. Y entonces yo, más que en penal, cuando hablo en criminología, les menciono el tema de cómo, por ejemplo, hay una persecución de los migrantes en algunos países, cómo hay persecución de algunos colectivos como afrodescendientes o en materia de raza en otras partes, y cómo en Colombia, que creo que también puede haber una similitud frente a lo que mencionaba Demelsa, que hemos hablado también con Soledad en algunas oportunidades, hay una cierta represión o hay una cierta selectividad del derecho penal en contra de la pobreza que se ve reflejado en las personas privadas de la libertad. Y entonces uno podría decir que claramente quienes están privados de la libertad no son personas poderosas, con recursos económicos significativos. Ese es el margen más pequeño de las personas privadas de la libertad. Y tiene que ver no con el hecho de que no se cometan esta clase de delitos, que normalmente denominamos como delincuencia de cuello blanco, de guante blanco en el contexto europeo, sino que efectivamente no le interesa mucho al sistema hacer una persecución respecto de estos comportamientos. Estoy pensando en delitos propios de nuestro proyecto de investigación que compartimos con Demelsa y Soledad, de actos de corrupción que efectivamente se dan en gran escala, que pueden tener una repercusión muy importante, pero nuevamente el sistema está ideado para que tenga evasivas o para que pueda haber una respuesta diferenciada en contra de esas personas,
no solamente por la nivelación de las penas o por el interés que le presta el Estado en la persecución de estos comportamientos, sino por algo que parece un poco esencial y que compartimos quienes enseñamos en las facultades de Derecho, que es la posibilidad de tener una buena defensa comparado con otras personas que no tienen la capacidad económica para poder ejercer ese derecho de defensa con una persona que pueda ejercerla de mejor manera. Todo eso entonces para mencionar que efectivamente comparto la situación descrita por Demelsa desde el punto de vista de que yo no creo que el derecho penal, o el derecho en general, o que el derecho penal esté destinado a todas las personas dentro de un criterio de generalidad. En Colombia mencionamos que, más allá de esta frase, yo no había escuchado en el derecho civil, pero estoy totalmente de acuerdo, pero en Colombia decimos que la justicia es para los de Ruana, y la Ruana es como una, en los lugares más fríos, no tanto en Bogotá, pero por ejemplo, cerca de Bogotá hay un lugar que es un departamento que se llama Boyacá. Por el frío, que es donde cosechan la papa, los campesinos utilizan una ruana como una bata muy abrigada. Y esa frase de que la justicia es para los de Ruana va en esa misma órbita o en esa misma línea que mencionaba Soledad, que es para ellos a quienes está destinado el derecho. Las demás personas, siguiendo por ejemplo este texto de demandantes frecuentes y demandantes ocasionales que se suele mirar en la Administración de Justicia, terminan siendo personas que no tienen esa posibilidad de acceder a la justicia y terminan eventualmente en un sistema penal o en una persecución penal mucho más fácilmente condenados y privados de la libertad que personas con recursos económicos. Perdón, Soledad, por la extensión de esta primera parte. Se debió también al saludo inicial, pero esa sería mi respuesta preliminar. Muchísimas gracias, Norberto. Pues han salido temas muy interesantes que llevan a ambos lados de la balanza. Es decir, tanto Demelsa, cuando hacías mención a esa frase de la ley es magnífica, en su equidad prohíbe igual, ¿no? La idea de igual, la generalidad, etcétera, sí que nos está llevando hacia el pilar probablemente de esa tendencia de criminalización a la pobreza, que es la idea de la discriminación, de la que ahora voy a seguir, ¿no? Tirando de ese hilo. Aunque también Norberto ha abierto ahí otra caja de Pandora, ¿no? Desde el otro lado de la balanza del derecho penal amigo o la plutofilia, ¿no? El amigo, tanto desde el punto de vista de la regulación como, de nuevo, ese funcionamiento, ¿no? Del sistema de justicia penal, quienes tienen más posibilidades de defensa frente a otros. Pero volviendo y encauzando a nuestro tema, derecho penal y pobreza, ese pilar en la idea de la discriminación. La discriminación, como bien sabemos, tanto en los textos internacionales en materia de derechos humanos y en los textos constitucionales de cualquier Estado de Derecho, entre los que se encuentran España y Colombia, pues obviamente en todos ellos hay una prohibición expresa a la discriminación, ¿vale? Desde un punto de vista, bien, formal, muy bien. Pero ya habéis dejado caer que cuando nos estamos adentrando en el mundo del derecho penal parece que las cosas ya no son así. Ahora os voy a pedir un poquito más de concreción, porque habéis hablado en general de esa discriminación, pero ejemplos igual concretos en la legislación, tanto española como colombiana, que nos hagan dudar de esa afirmación de que todos son iguales, ¿no? Ante la ley penal. Demelsa, si quieres comenzar. Sí, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, si nos vamos a la Constitución española, por ejemplo, vamos al artículo 14, ¿no? Ahí se hablaría de la igualdad, de todos ante la ley, ¿no? Incluso en el 9.2, ¿no? Los poderes públicos deberán remover, ¿no? Los obstáculos que impidan la igualdad real y efectiva, ¿no? Y es verdad que en el Estado de Derecho, negro sobre blanco, la ley no va a poder discriminar, pero si nos vamos a las legislaciones penales, si escarbamos un poco en nuestros códigos penales, sí que nos vamos a dar cuenta de que hay tintes discriminatorios o trato discriminatorio hacia el pobre, hacia el marginado, ¿no? hacia el excluido. Sí puedo poner aquí algunos ejemplos que de hecho los hemos trabajado en el proyecto que cerramos también con la profesora Soledad Gil el año pasado aquí en la Universidad de Deusto, con otras universidades, el proyecto Aporofobia y Derecho Penal. Por cierto, los resultados están públicos y luego los dejo en el enlace para que se puedan descargar. Pero ese proyecto, lo que quería decir es que ese proyecto sí puso de manifiesto que primero en la criminalización primaria ya se encuentran esos tintes discriminatorios hacia el pobre o excluido, ¿no? Quiero decir, en esa selectividad penal que mencionábamos, ahí ya hay algunos ejemplos
Ahora pondré alguno del caso español y luego en la criminalización secundaria, en la aplicación de la ley penal, también se ven esos tintes discriminatorios, ¿no? Lo mencionaba también Norberto anteriormente, como las personas en una situación socioeconómica más desfavorecida tienen una sobrerepresentación, por ejemplo, en prisión, ¿no? Bueno, en general en las estadísticas sobre delincuencia, que no es algo nuevo, ¿no? Esto ya recordad que lo puso de manifiesto, ya lo criticó Sutherland hace casi un siglo ya, ¿no? Bien, algunos ejemplos que decía, a los que llegó algunos resultados de este proyecto Aporofobia y Derecho Penal, que cerramos, como digo, el año pasado, algunos ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, en esa selectividad penal, a mí el caso más llamativo dentro del Código Penal español me parece, por ejemplo, la criminalización de algunos ataques a la propiedad intelectual e industrial, ¿no? Es decir, la criminalización de la venta ambulante de productos falsificados, ¿no? Que en España, bueno, pues es una conducta que lo podemos ver en las calles céntricas de las grandes ciudades, ¿no? Es una conducta, esa venta de productos, venta ambulante de productos falsificados, que todo el mundo que los compra sabe que son falsificados, quiero decir que no hay engaño, no hay estafa, no hay nada de esto, ¿no? Bueno, esa conducta en España, el Código Penal español, es delito. Claro, ¿por qué lo pongo como ejemplo de derecho penal de la aporofobia, derecho penal de la pobreza y la exclusión? Porque es una conducta que está llamada a ser cometida por un colectivo muy determinado de personas en este país, que es el varón joven del Magreb o del norte de África o del África subsahariana, que está en situación administrativa irregular, que no tiene otro trabajo porque está en situación administrativa irregular y que la única actividad con la que puede conseguir dinero es a través de la venta ambulante de estos productos falsificados, ¿no? ¿Qué hace el legislador penal? Criminaliza la única manera que tienen estas personas de sobrevivir en nuestra sociedad, cuando son conductas, y esto ya, bueno, se ha escrito demasiado al respecto, son conductas de escasa o nula lesividad para lo que serían esas grandes marcas que se ven representadas ahí, marcas que todos conocéis, ¿no? De grandes marcas deportivas o de bolsos, de moda, etc. ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, la criminalización de esa conducta en España es ejemplo, ¿no?, clarísimo de criminalización de la pobreza y la exclusión. Podría poner algún otro ejemplo. En el Código Penal español, por ejemplo, la criminalización o el castigo de ataques escasos a la propiedad, al patrimonio, a la propiedad, como el hurto y pequeñas defraudaciones, pero no digo porque no tengan que ser delito, me refiero que la discriminación ahí viene. ¿Por qué? Porque en la penalidad que reciben, por ejemplo, los pequeños hurtos, las pequeñas defraudaciones, por ejemplo, de energía, de luz, de gas, etcétera, claro, reciben una pena desproporcionada si se compara con la pena de las grandes defraudaciones, del blanqueo de capitales, de otras conductas que llevan a cabo los llamados delincuentes de cuello blanco, ¿no?, que salían anteriormente, ¿no? Vemos en el Código Penal español que el hurto siempre va a ser delito desde el primer céntimo, ¿no?, mientras que pues, el fraude fiscal solo lo va a ser a partir de los 120.000 euros, o algunos delitos contra el mercado, con las últimas reformas que se han incorporado al Código Penal, algunos solo si se superan los 250.000 euros, otros creo que como el de la uso de información privilegiada, creo que llegan hasta los 500.000, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve una diferencia de trato abismal cuando quien va a cometer la conducta puede ser una persona en una situación socioeconómica más desfavorecida, o cuando el que va a cometer la conducta es ese delincuente de cuello blanco, ese delincuente económico, el delincuente funcional para el mercado, ¿no?, el rico, el poderoso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son algunos ejemplos concretos, pero como digo, puede haber seguro muchos más. Sí, efectivamente, desde un punto de vista de criminalización primaria, mientras iba hablando ahí, se me iban ocurriendo algún ejemplo de criminalización secundaria de aplicación de la ley, como es el caso en el tráfico de drogas, desde el punto de vista de mulas, etcétera, ¿no? Y Norberto, ¿algunos ejemplos concretos en la legislación penal colombiana? Sí, Soledad, yo haría también 3 ejemplos, espero muy concretos. El primero en materia de criminalización primaria,
El segundo que voy a dar, haré el salto a criminalización terciaria, que creo que es una situación delicada en el contexto colombiano y que comparativamente con el contexto español puede resultar mejor librada la privación de la libertad en el contexto español con todas las irregularidades y problemas que pueden tener. Y uno que tiene que ver también con esta criminalización secundaria en términos de judicialización e investigación. Empiezo entonces por el primero brevemente, que yo suelo mencionar también cuando habla uno de etiquetamiento, de la teoría del etiquetamiento y esta selectividad para decidir que es un comportamiento delictivo. En Colombia el contrabando es delito y el contrabando de medicamentos también es delito, digamos, uno le ve cierto sentido a eso. Sin embargo, y hago una primera precisión contextual de lo que voy a desarrollar, en la época de bonanza venezolana, que es nuestro hermano también, o nuestro vecino más cercano, en esa época de bonanza era usual que los colombianos pasaran la frontera para comprar medicamentos y cometieran el delito de contrabando. Entonces uno dice, bueno, está bien, el hecho de que no se paguen impuestos por determinados bienes puede ser objeto de judicialización. Pero en la otra vía, yo creo que una crítica que uno puede hacer es que no hay ningún control por parte del Estado de esos precios excesivos que se pagan en el territorio nacional como consecuencia de los medicamentos, favoreciendo las grandes industrias farmacéuticas. Entonces, comparto el hecho de que sea delito, pero probablemente debería haber una balanza también en la forma como se regulan los precios del mercado a propósito de los medicamentos. Hago el salto a la criminalización terciaria para contarles que en Colombia tenemos una declaratoria por parte de nuestro Tribunal Constitucional que se denomina Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. Esto básicamente es la conjunción de tres elementos: una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, una situación que es generalizada en todos los establecimientos del territorio nacional y una situación que podría llevar a acciones de tutela en el contexto colombiano o acciones de amparo en otras latitudes para efectos de proteger esa vulneración de los derechos fundamentales. Y entonces creo que ahí otra vez volvemos a un ejemplo de que las personas que dijimos al comienzo que son las que están privadas de la libertad y tienen menos recursos económicos, no tienen satisfacción de derechos fundamentales ni siquiera con esta declaratoria de estado de cosas inconstitucional, porque en definitiva el efecto de estas decisiones del Tribunal Constitucional no han sido contundentes para que se beneficien o para que se satisfagan estos derechos de las personas privadas de la libertad. Y vuelvo al medio, criminalización secundaria en términos de investigación y judicialización. En Colombia, partiendo también del ejemplo que mencionaba de Melsa, yo me reía de lo del hurto porque claro que es el ejemplo básico de esta criminalización de la pobreza. En Colombia, cuando una persona es capturada en flagrancia, dentro de este sistema de plea bargaining, de guilty plea, la única posibilidad que tiene para aceptar cargos es que le den un descuento punitivo de la cuarta parte. Y eso usualmente pasa en los hurtos callejeros, ¿no? Entonces lo capturan en flagrancia y solamente tiene el descuento de la cuarta parte. Pero por el otro lado, delitos que usualmente no son capturados en flagrancia, como delincuencia de cuello blanco que hablábamos anteriormente, en el caso colombiano delitos de peculado, tienen derecho al 50% de la pena, ¿no? Entonces se genera cierto desequilibrio en el hecho de le voy a dar solamente la cuarta parte a quien es capturado en flagrancia, que usualmente es una persona que comete delitos en una situación de precariedad económica, mientras que al delincuente de cuello blanco sí le doy el 50% porque difícilmente a esta persona la voy a capturar en flagrancia. ¿Bien? Yo creo que esos son tres ejemplos que muestran nuestra selectividad, querida Soledad. Sí, sí, habéis sido muy clarificadores además en esa sistematización de criminalización primaria, secundaria, terciaria, a la que voy a volver porque han salido ideas que merecen todavía y que creo que te quiere hacer una... algo, Soledad. Sí. No, al hilo, porque yo no quería que se nos olvidara, al hilo de lo que ha dicho Norberto, claro, esa diferencia de trato también existe en el Código Penal español, ¿no? No hablamos exactamente de los mismos términos, pero por ejemplo, ese hurto mínimo que nosotros llamaríamos en grado de tentativa va a recibir pena, sí o sí, se va a castigar, pero, perdón, más allá de la tentativa que me iba a otro sitio, en el hurto, en ese hurto mínimo, que a lo mejor devuelves la cosa y demás, a lo sumo lo que vas a tener, ¿no? Corrígeme, Soledad, es la atenuante de reparación del daño, pero vas a ser condenado con atenuante, pero sin embargo, qué casualidad, ¿verdad? Que en el fraude fiscal y ahora con toda la reforma que hemos tenido en España en muchos de los delitos relacionados con el mercado, claro, por ejemplo, el fraude fiscal, si tú reintegras, ¿no? Pagas lo que has defraudado, bueno, con todos los intereses, etcétera, ahí no es que te vayan a bajar la pena, es que no vas a ser castigado en absoluto, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? de trato absolutamente
desigual. Efectivamente, nos lleva de nuevo a esa, y ahí es donde quisiera enlazar, porque ha salido una expresión, y yo creo que igual para quienes nos están oyendo, que igual para nosotros la tenemos más acuñada o tenemos mayor conocimiento frente a otro, ¿no? El tema de aporofobia, ¿no? El derecho penal de la aporofobia, que no es un término realmente que haya nacido en el derecho penal, nació antes, etcétera, pero que ahora se utiliza y además se ha introducido, ¿no? Dentro del Código Penal. Si nos podrías explicar, Emelsa, sobre todo para quienes nos están escuchando, un poquito más qué significa, ¿no?, el derecho penal de la aporofobia. Sí, perdón, porque es verdad que antes he mencionado el concepto y quizá no ha quedado claro, ¿no? Bueno, el término aporofobia en sí ya es poco utilizado, aunque cada vez es verdad que se ha hecho más conocido, ¿no? Es una palabra, un neologismo, ¿no?, acuñado por una filósofa española de la Cortina, aporofobia, ¿no?, con sus raíces griegas, significa simplemente el rechazo al pobre, el miedo al pobre, ¿no?, el odio al pobre marginado, al excluido, podríamos decir, ¿no? Entonces, esa expresión de derecho penal de la aporofobia que hemos manejado mucho en el proyecto que comentaba anteriormente, que es una expresión esencialmente, yo creo que se la podemos atribuir al profesor Terradillos, ¿no?, Juan Terradillos, que publica su libro Aporofobia y Plutofilia, que luego podremos hablar más adelante o en otra sesión de la plutofilia. Ese derecho penal de la aporofobia, simplemente, aunque la palabra pueda resultar novedosa, pero siempre está haciendo referencia a una realidad muy antigua en el derecho penal, que es ese derecho penal discriminatorio con el pobre, que puede serlo por exceso y puede serlo por defecto. Sobre todo hemos hablado aquí hasta ahora en esa discriminación por exceso, ¿no?, la criminalización de la bagatela, ¿no?, de esas conductas de escasa lesividad. De hecho, yo creo que era el propio profesor Terradillos el que al explicar el término decía, si es que los marginados cometen conductas marginales y aún así las vamos a criminalizar, ¿no? Y ese derecho penal de la aporofobia por defecto, que haría referencia a ese derecho penal que no protege al desfavorecido cuando ese desfavorecido es víctima de algún delito, ¿no? O sea, precisamente por su condición de pobreza y de exclusión, ¿no? Bueno, ahí podríamos poner ejemplos del Código Penal español también, por ejemplo, que no esté criminalizado expresamente a día de hoy la esclavitud, el trabajo forzado, el trabajo infantil, ¿no? Bueno, pues podrían ser ejemplos de ese derecho penal de la aporofobia por defecto. De todas formas, si me permite la moderadora la cuña publicitaria, dejo en el chat un enlace con las publicaciones a los resultados de ese proyecto que comentaba, por si alguien lo quiere descargar. Muchas gracias, y te lo permite perfectamente la moderadora. Y Norberto, ¿en Colombia se acuña, se utiliza esa expresión de derecho penal de aporofobia o con tintes aporofóbicos? Yo creo que es muy importante la propaganda que hace de Melsa porque es a través de textos como los de Melsa y el profesor Terradillos que se analiza aquí en el contexto colombiano. Yo creo que teóricamente poco, Soledad. No hablábamos mucho de aporofobia y estaba tratando de pensar en por qué sea esta circunstancia y probablemente es porque Colombia es un país pobre, ¿no? Entonces, pero alguna vez dije esto, Colombia es un país pobre y alguien me hizo el reclamo y me dijo, no es cierto que somos pobres, somos muy ricos y tiene una razón de ser esta reclamo que me hicieron y es que, por ejemplo, en términos de recursos naturales tenemos mucha riqueza. Pero entonces, una reformulación de este pesimismo que mencioné inicialmente de la pobreza en el contexto colombiano tiene que ver con que hay concentración de la riqueza en muy pocas personas en Colombia, que puede pasar también en otros contextos, por supuesto, pero que se ve muy reflejada en el contexto colombiano. Y entonces vuelvo a la respuesta para que parece que la estuviera evadiendo, pero es teóricamente hay poco desarrollo en términos de aporofobia. Lo cierto es que todo lo que venimos hablando con Demelse, que hemos discutido del contexto de selectividad y demás, demuestra que efectivamente está ideado dentro de un contexto aporofóbico en el cual lo que se quiere es, dentro de cierto contexto, podría ser criminológico crítico, tratar de que las personas que no son productivas o que no tienen los recursos económicos dentro de una sociedad que también es capitalista más allá de la mala distribución de los recursos económicos, sean personas que no vayan a afectar la propiedad privada y otros intereses de quienes tienen la mayor concentración de la riqueza. Entonces, concretamente, Soledad no es un concepto que trabajemos mucho de manera teórica, pero que en la práctica yo creo que se evidencia de manera suficiente también y basta con una mirada
a los ejemplos que dábamos de criminalización, de quienes están privados de la libertad, para entender que efectivamente hay aporofobia en el contexto colombiano. Bien, aunque no utilicéis el término, es decir, es darle nombre y visibilizarlo, pero realmente trabajáis sobre esa realidad en Así es. discriminación primaria, secundaria, terciaria. Pues ahora ya me gustaría enfocar este mismo debate, pero ya vamos a derecho penal, pobreza y mujer, ¿no? Vuelvo a ese epicentro que ha vuelto a salir ahora, la discriminación en ambos lados de la balanza. ¿Es mayor esa discriminación cuando el delincuente es mujer o con la víctima es mujer? Es decir, ¿se nota todavía de una manera más aguda la forma de tratar discriminatoriamente por el sistema penal? Si queréis ahora invertimos y si quieres empezar, Norberto. Sí, muchas gracias. Pues digamos, les mostraría o les comentaría algunos datos de una investigación que se hizo desde la Universidad Javeriana ya hace algunos años, en el cual se encuestaron varias mujeres privadas de la libertad para identificar cuál era ese factor sociodemográfico y cuáles eran las características que llevaban a que las mujeres cometieran delitos. Y en términos de delitos, que creo que no es una sorpresa y seguramente lo compartimos con el contexto europeo y específicamente con España, las mujeres mayoritariamente el delito que cometen es el delito o son delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Y esto tiene una razón de ser y es no que se les facilite mucho más esta clase de comportamientos o de que tengan más acceso, sino que es la única forma a través de la cual eventualmente pueden obtener rendimientos económicos para satisfacer necesidades básicas de su núcleo familiar. Y creo que eso ya da una primera respuesta, Soledad, de que efectivamente las mujeres que son judicializadas por esta clase de delitos son mujeres que cometen estos comportamientos no por elección, aunque por supuesto puede haber algunas circunstancias que lleven a esa consecuencia de que cometan estos delitos, sino principalmente por razones de pobreza. Y entonces eso es lo que demuestran las estadísticas en el contexto colombiano. Y posteriormente, si uno ve los efectos de la criminalización en contra de las mujeres, también podría encontrar que la privación de la libertad es mucho más, voy a utilizar un término suave, después trataré de ponerlo más agresivo, pero mucho más contundente en contra de las mujeres. Y esto se ve reflejado en cierto sistema patriarcal en el cual la privación de la libertad está ideada para los hombres por la baja representatividad que estadísticamente tuvo la criminalización femenina. Pero por supuesto, en medio de esta teoría de la liberación y el hecho de que las mujeres están ocupando algunos roles diferentes a los que ocupaban con anterioridad, muestra que también hay una tendencia al alza en materia de criminalidad femenina que no ha sido respondida de manera efectiva por el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Entonces tenemos cárceles que todavía son muy precarias, que son muy limitadas, en las que inclusive a veces tienen que compartir con hombres con todas las implicaciones que conlleva esto, eventualmente para violencia en contra de ellas. En un patio aparte, por la cara que está haciendo Soledad, creo que es importante hacer esta precisión. No es que estén en el mismo patio, pero sí están en la misma cárcel, en un patio aparte, pero pueden generarse ciertas situaciones de violencia en este contexto. Y adicionalmente cosas básicas que yo creo que muestran por qué es mucho más contundente o deslegitimadora la privación de la libertad de las mujeres, como acceso a servicios básicos de ginecología, ginecobstetras, que efectivamente no lo tienen, o algunos elementos de salud menstrual que, a pesar de que tenemos leyes contemporáneas, de hecho proferidas el año pasado, para lograr la satisfacción de estos beneficios a favor de las mujeres, lamentablemente no se cumplen. Entonces, creo que esto nos da un contexto, Soledad, efectivamente, de que las mujeres sí están siendo mucho más discriminadas que los hombres, que por ejemplo en materia de persecución penal son mucho menos satisfechas las garantías que tienen a su favor, y adicionalmente en materia de privación de la libertad puede resultar más contundente como término suave para decir la situación o para describir la situación de las mujeres privadas de la libertad. Terrible situación que nos desplaza ya no solo en lo que recoge la ley que se aplica, sino luego al ámbito penitenciario, sobre el que luego me gustaría volver. Y de Mesa, en el panorama penal español, esa ecuación de Sí, quiero discriminación, decir, pobreza, mujer. vamos a ver, incluso me atrevería a decir que casi sin hablar de pobreza, la mujer siempre ha estado discriminada por el derecho penal.
no es un ejemplo que tenga que ver con la pobreza, pero yo el ejemplo que pongo siempre es clase es recordad cómo se castigaba en su día el adulterio de la mujer y el adulterio del hombre. Cualquier acto de adulterio de la mujer era delito y además castigado con más pena, y el adulterio del hombre tenía que ser con escándalo, ¿no? Manteniendo a la manceba en casa, etcétera, y siempre con menos pena. Es decir, que el derecho penal ha sido discriminatorio con la mujer es una realidad, y que lo sigue siendo en pleno siglo XXI. Es verdad que también, bueno, y aquí es verdad que Norberto es el experto, por supuesto, pero es verdad que la criminología tradicionalmente le ha dedicado poca atención a la mujer delincuente. Entonces es verdad que, claro, pues no tenemos tanto estudio a lo mejor sobre cómo el derecho penal o el sistema de justicia penal en general ha discriminado a la mujer, pero es verdad que cada vez hay, por supuesto, más estudios. Mencionaba Norberto el que llevaron a cabo ellos, ¿no? En el caso español, algunos trabajos que se han publicado sobre el tema ponen el foco, sobre todo, lo digo para efectivamente que se compruebe esa discriminación que sufre la mujer en el ámbito penal. Claro, estos trabajos ponen el foco sobre todo en que la mujer condenada, o la mujer que está cumpliendo pena de prisión, en este caso, ella previamente ha sido victimizada, normalmente violencia de género, entendiendo por violencia de género un sentido muy amplio, ¿no? Y mucho más específicamente, por ejemplo, que esto lo ha trabajado pues, en España Carolina Villacampa, por ejemplo, cuando la mujer ha sido víctima de trata de personas con fines de explotación, normalmente en este caso víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, y después en el marco de esa red de trata, la mujer se ve obligada a realizar otro tipo de delitos, incluso a lo mejor pequeños delitos, los de tráfico de drogas que mencionábamos, algunos delitos patrimoniales, ¿no? Para saldar la deuda que tienen con la organización, con el tratante, ¿no? Claro, cómo desde estos estudios que se han realizado se pone de manifiesto cuántas mujeres que están en prisión por algunos de estos delitos de tráfico o algunos delitos patrimoniales los han cometido porque eran víctimas de un delito de trata de personas. Y cuidado, que recordad que el Código Penal español, en el delito de trata de personas, en el último párrafo, 177 bis, para quien quiera echar un vistazo, en el último párrafo recordad que incluye esa eximente, ¿no? Para la mujer que ha sido víctima de trata, que se ve de alguna manera obligada a cometer delitos en el marco de la organización. Pero ¿qué pasa? Que esa excusa absolutoria del 177 bis, al final, esa se ve muy poco aplicada por los tribunales. Por lo tanto, ¿qué nos podemos preguntar aquí? ¿Qué casualidad que verdaderamente en esos casos no existía, o que falta perspectiva de género en el abordaje, ¿no? Tratamos a la mujer como delincuente cuando realmente lo que ha sido es víctima de otros delitos, ¿no? Y luego, bueno, mencionaba también Norberto, que yo creo que aquí también sucede, esos delitos que la mujer comete que tienen que ver con los roles de género. Yo tengo que mantener a la familia, tengo que mantener a los hijos, etcétera. Entonces, los dos delitos por los que la mujer en España, por ejemplo, está en prisión, que son delitos patrimoniales y delitos de tráfico de drogas. ¿Por qué? Pues porque necesito obtener dinero para mantener a la familia, ¿no? Entonces, es verdad que se perpetúa además y se agrava esa discriminación, y todo esto, perdón, que no le estoy metiendo el componente de pobreza, pero es evidente porque, sobre todo con los ejemplos que estaba poniendo de mujer víctima de trata de personas, hombre, el perfil de mujer víctima de trata de personas ya sabemos también quién es, porque está muy estudiado, y es mujer en situación, ¿no?, de penuria económica, de necesidad, de escasez. Entonces ahí están los tres elementos, ¿no? El derecho penal, castigando más a la mujer pobre. Perdón. Soledad, Sí, si me lo permites, efectivamente. una breve Sí, interrupción sí. también a propósito de lo que mencionaba de Melsa. En Colombia hay un caso muy famoso y reciente en el cual una mujer dentro de esta migración venezolana llega a Colombia y es obligada, se le quita el pasaporte, o sea, un caso típico de trata de personas,
y termina la fiscalía imputando cargos por inducción a la prostitución, ¿no? Dentro de esto que describía de Melsa, de cómo el derecho termina siendo mucho más agresivo, inclusive con las víctimas, diciéndole, no, usted no está siendo obligada ni tratada, sino que usted decidió voluntariamente porque se le hizo un consejo que se dedicara a la prostitución. Y eso fue revisado y al final fue tumbado por parte de nuestro Tribunal Constitucional. Y otro punto también muy pequeño que yo creo que está en medio de lo que mencionaba de Melsa es esta revictimización a la que se ven sometidas las mujeres con cosas absurdas como que en medio de una declaración se le pregunte si la vestimenta con la que iba no podía propiciar que se dieran esta clase de actos o si de alguna forma su consentimiento estaba de por medio en un quizás o en un tal vez, cuando pues esto claramente va en contra de lo que uno normalmente protegería a favor de las víctimas. Efectivamente, yo ahí creo que estás tocando también en una clave, más allá de lo que recoja la ley, que es la perspectiva de género también en el tratamiento de estas mujeres en el sistema penal y que, pues que no están preparados los operadores jurídicos y es un poco lo que en tiempos ha pasado con los delitos contra la libertad sexual. Pero usted qué hizo, se resistió, etcétera. Y también es que yo apuntaba a las mismas ideas que estabais señalando, ¿no? Se considera que es responsable, que es delincuente cuando hay una continua revictimización de estas mujeres que a su propia condición vulnerable por ser mujer hay una doble vulnerabilidad porque además es pobre. Y quería meter una cuña antes de desplazarme también ya desde el punto de vista del penitenciario y sistema de penas, de Mesa que has comentado lo de la excusa absolutoria y también, ¿no? Ese tratamiento que has comentado, Norberto, ¿no? Esa absurdez de considerar que luego hay una inducción a tal. No sé si habéis visto en el anteproyecto de ley integral de protección frente a la trata y explotación, se incluye también lo que antes comentabas para otros delitos, el tema de posibilidad de exoneración. Creo que llegan a exoneración si denuncias el tema de la trata, pero yo no sé si está vinculado a la persona que sufre esa situación de trata o al que, bueno, no sé cómo valorarlo, desde qué lado Bueno, de la balanza valorarlo. no, sí, perdona, Soledad, es que ya en el momento actual, bueno, es un tema, no sé si nos desviamos un poco del penal o Sí, no del enseguida penal. voy. Claro, si vamos a la ley, bueno, lo que se conoce en España como ley de extranjería, ¿no? La ley de protección, no, perdón, la ley de derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros en España, claro, ahí hay un apartado específico donde se menciona a las víctimas de trata. El artículo 59 bis menciona a las víctimas de trata. Por cierto, está hablando de protección de víctimas de trata y va en el apartado dedicado a las infracciones y sanciones para los extranjeros. Pero bueno, y es verdad que ahí ese periodo de restablecimiento y reflexión, ¿no? Que se tiene que conceder a la víctima de trata de personas para que efectivamente, oye, pues decida si quiere colaborar o no con la justicia. Pero es verdad que, claro, si nos vamos a la práctica, es que muchas veces esos beneficios que puede tener la mujer que ha sido víctima de trata, es que muchas veces están condicionados a que quiera colaborar con las autoridades. Claro, ahí está la discriminación hacia la mujer más vulnerable, pues que en ese caso es la más vulnerable, ¿no? Extranjera, situación irregular, seguramente que pobre o en una precariedad económica en su país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí también el proyecto que mencionabas, que es verdad que no lo tengo revisado del todo, pero yo creo que puede ir en esa misma línea. De nuevo, el trato discriminatorio a la persona más vulnerable, en este caso, mujer extranjera en situación administrativa irregular. Efectivamente. Y ya, Norberto, una cuestión que has hablado del ámbito penitenciario, a mí se me ocurría, pero era otra, pero al hilo de lo que antes comentabas, la situación terrible en general de las mujeres en las cárceles. ¿Hay diferencia en cuanto a la posición económica que tengan? Queda claro en general Sí. desde el punto de vista de los hombres y entre mujeres, es decir, en función de si son pobres o no son pobres, ¿eso se nota? Sí, se nota completamente. Pero digamos que yo creo que eso puede ser algo generalizado a nivel de hombres y mujeres, y es que hay un alto nivel de corrupción en el sistema penitenciario y carcelario colombiano que lleva a que inclusive el hecho de tener una celda o de tener acceso a una visita sea objeto de un pago al interior del establecimiento de reclusión.
Hay unas personas que se denominan como caciques o plumas, que son los que mandan en determinados patios, y a ellos es a los que se les compra la posibilidad de tener una determinada ubicación más favorable dentro del establecimiento de reclusión. En Bogotá, por ejemplo, hay una cárcel, primero para hombres y ya vuelvo a mujeres, Soledad, hay una cárcel en la cual tenemos un patio especial para extranjeros, pero si la persona tiene recursos económicos, va a llegar a ese patio, que es un patio un poco más cómodo. Lo mismo pasa en la situación de la reclusión de las personas privadas de la libertad en la cárcel femenina en Bogotá. Y entonces, estas mujeres también, por ejemplo, hay un patio especial, que creo que hablábamos con Demels hace algunos días, de cómo algunas mujeres viven con sus hijos al interior de la cárcel, en la misma situación que pasa en el contexto español, hasta que cumplen los 3 años de edad. Y ese patio es un poco mejor precisamente por la presencia de los niños al interior del establecimiento de reclusión. Si una mujer tiene recursos económicos, puede llegar a ese patio aun cuando no tenga hijos, ¿no? Entonces, ahí se ve efectivamente que una persona con recursos económicos tiene una mejor vida intramural que una persona que no tiene recursos económicos. Y para cerrar, yo me acuerdo alguna vez dictando una charla en una cárcel, una señora que había sido privada de la libertad por un delito de estos de delincuencia de cuello blanco, de guante blanco, que cuando yo la vi en la charla estaba totalmente convencido de que hacía parte de las funcionarios de la cárcel. Estaba totalmente peinada, con una chaqueta de piel y demás. O sea, yo dije, es una persona que hace parte de la cárcel, una trabajadora social, era una privada de la libertad, que efectivamente tenía unas mejores condiciones por sus capacidades económicas que eran importantes al interior de la cárcel, que adicionalmente le permitían llevar alimentos mucho más sofisticados que los que normalmente se consumen en la cárcel, que en oportunidades pueden estar en estado de descomposición, ¿no? Entonces, ciertamente, las condiciones económicas, tanto a nivel femenino como masculino, van a ser muy determinantes para tener una mejor calidad de vida al interior de los establecimientos de reclusión. Temesa, Sí, si me ¿quieres hacer permites, aportación desde el sistema español? Sí, con esa distinción, bueno, y perdón también la cuña, recuerdo ahora hablando a Norberto de las cárceles colombianas, nuestra visita a La Picota, ¿verdad? Bueno, devastador. La próxima vez, Norberto, a cárcel de mujeres, por favor, para poder Por hacer esta supuesto. charla ya con mucho más atino. ¿Recuerdas, probablemente Soledad, recuerdas ese concepto que se ha manejado alguna vez por parte de algunas autoras, yo creo que españolas, Marisa Maqueda, me parece, la caballerosidad de los tribunales españoles con algunas mujeres, ¿no? Claro, pues parejas en grandes casos y grandes Efectivamente. escándalos de corrupción, ¿no? Como a lo mejor no, bueno, pues se buscan otras fórmulas más allá de autoría, bueno, pues fórmulas de participación o, bueno, otras fórmulas que permite el derecho penal precisamente para rebajar penas y demás. Entonces, bueno, ese trato discriminatorio probablemente seguramente que esté ahí también, si ha estado en los hombres tradicionalmente, pues también en las mujeres. Y no sé, bueno, no sé si por hablar algo también de lo que es mujer y prisión en España, un poco compararlo también o por cerrar esta pregunta, ¿no? En relación con lo que mencionaba también Norberto anteriormente. Claro, el derecho penal, lo voy a resumir así, el derecho penal tiene género y es género masculino, ¿no? Entonces, tradicionalmente el foco se ha puesto en el hombre. Bueno, pues ¿por qué? Nos dicen las estadísticas que es verdad que la inmensa mayoría de quienes delinquen son hombres y nos dicen las estadísticas que quienes ingresan en prisión son hombres. Entonces, ¿esto que lleva a una discriminación mayor de la mujer que va a entrar en prisión? ¿Por qué? Porque no tenemos casi centros penitenciarios para mujeres. Porque a lo mejor tienen que convivir dentro de prisión de hombres, bueno, en un módulo de mujeres, pero claro, los espacios que tienen son mucho más reducidos, no digo solo en espacio físico, sino tú te vas al centro penitenciario de hombres, pues puede haber distinción, preventivos, no preventivos, primer grado, segundo grado, tercer grado. Claro, las mujeres tienen que estar todas en el mismo lugar. Eso puede ir en contra de su resocialización o puede dificultar la resocialización, ¿no? Porque si respecto de los hombres vamos haciendo esas divisiones, precisamente es con vistas a, ¿no? la resocialización. Dicen también los estudios, yo creo que aquí Cristina, ¿no? Rodríguez Yagües, quien ha trabajado, la mujer cumple pena de prisión más lejos de su casa, porque no hay sitios donde cumplirla. Entonces, claro, pues de nuevo eso va a dificultar su reinserción. Las actividades que la mujer realiza en prisión, con marcados roles de género,
el taller de, no lo sé, de costura, el de cocina. Claro, puede dificultar también que a la salida de la prisión encuentre un trabajo y demás, cuando a lo mejor el hombre va a salir un poco más formado. Y luego ya, por supuesto, como mencionaba Norberto, todo lo que es ese trato discriminatorio en prisión, el acceso a una atención sanitaria especializada, ginecología, salud mental. Apuntaban algunos estudios últimos que hay más porcentaje de hombres que de mujeres que sufren problemas de salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es decir, que es evidente, ¿no? Es evidente la discriminación de la mujer por parte del derecho penal y del sistema penitenciario. Y hablamos de cárceles. Y si ya nos metemos con otro tipo de penas, estoy pensando en una pena de multa que si no se satisface voluntariamente por vía de apremio, responsabilidad personal subsidiaria, etcétera, o otro tipo de Bueno, penas de inhabilitación o accesorias o principales. No sí, sé. yo por ejemplo ahí puedo compartir, ya la mera, creo que no ha salido antes el tema, pero ya la mera responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa ya es una manifestación, ¿no? del derecho penal discriminatorio. Si tienes dinero, no entras en prisión, y si no tienes dinero entras en prisión. Y claro, yo aquí sí, como se suele apuntar, si la pobreza es femenina, pues claro, la mujer va a tener más dificultades a la hora de hacer frente a esa multa penal. Por lo tanto, no tengo con qué pagar, ingreso en prisión, ¿no? Yo creo, no sé cómo estará la situación en Colombia. Norberto, sí. Sí, totalmente de Visión. acuerdo. Aquí hay una crítica constante que uno hace, y seguramente por el ambiente de narcotráfico que hemos tenido que padecer en el contexto colombiano, pero las multas, todo el mundo lo dice, suelen ser multas para mafiosos, o sea, son multas altísimas las que hay en el contexto colombiano, que claro, seguramente si estamos pensando en el gran narcotraficante pueden ser objeto de pago a través de la extinción de dominio, del comiso que se hagan de algunos bienes que hacen parte del narcotraficante, pero en general, siguiendo lo mismo que decía de Melsa, para mujeres y para hombres también que tienen pocos recursos económicos difícilmente van a ser objeto de pago. Sin embargo, el hecho de que no tengan esa posibilidad de pago de la multa no impide que puedan tener algunos mecanismos sustitutivos de la pena. Dentro de esos, por ejemplo, en el contexto colombiano está una ley del año 2002, que es la ley 750, que permite prisión domiciliaria para mujeres madres cabeza de familia. Entonces, si son madres cabeza de familia y adicionalmente no tienen antecedentes penales, que eso ya puede ser algún problema también o algún obstáculo, y no han cometido determinados delitos dentro de los cuales no está el hurto o el narcotráfico, que son los que usualmente cometen las mujeres, es viable esta ley, aplicar esta clase de sustitución de la prisión intramural. Y el año pasado, mentiras, este año se aprobó la ley 2292, que permite algo que ha sido muy desarrollado en el contexto europeo, pero de manera muy precaria en nuestras latitudes, que es penas comunitarias. Y dentro de esas penas comunitarias se aprobó que haya trabajo en beneficio para la comunidad en casos de mujeres que han cometido determinados delitos dentro de esos, narcotráfico, hurto, que son los que preponderantemente se cometen con base en las estadísticas que mencionábamos al comienzo de la charla. Entonces, creo que sí es importante esta clase de penas diferenciadas, con algunos ajustes que todavía estamos tratando de proponer desde la academia, como por ejemplo pensar nuevamente que si son personas que no tienen recursos económicos, el trabajo en beneficio para la comunidad debe estar atado también a posibilidades de que tengan algún subsidio, de que tengan alguna posibilidad. Y no es premiar el delito ni a las mujeres delincuentes, sino tratar de buscar algo básico que es la reincidencia. Y cierro con un tema de análisis económico del derecho que creo que es básico en el contexto del sistema penitenciario. En Colombia nos gastamos aproximadamente 2 millones de pesos, que eso podrían ser unos 400 euros o 500 euros tal vez, mensualmente en una persona privada de la libertad. Y creo que son mala administración de recursos, pensando, por ejemplo, en hurto de bienes que no superan los 50 euros, que eventualmente lo que tenemos que buscar es otras medidas que efectivamente eviten ese gasto excesivo, pero que adicionalmente eviten la reincidencia delictiva, que termina siendo muy costosa para el Estado, y no solamente costosa en términos económicos, que no es lo que más me interesa a mí dentro del análisis, sino costosa a nivel de vulneración de derechos fundamentales dentro de esto que les mencionaba de estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. Hayas tocado un aspecto tan clave, trabajos en beneficio de la comunidad, que de tan difícil gestión, y que tanto se ha
criticaba aquí por su difícil gestión cuando puede producir a largo plazo más beneficios que coste en la reducción, ¿no?, de la reincidencia. Pero casi ya me has hecho el puente a mi última pregunta que os voy a hacer en esta tarde, Norberto, porque ya me ha sido alguna propuesta específica, ¿no?, para tratar de mitigar, y precisamente eso es lo que yo quería preguntaros como colofón final, porque hemos hablado de pobreza, la criminalización, la discriminación en mujeres, en primario, secundario, terciario, bueno, y propuestas, es decir, ¿qué propuestas se os ocurre podríamos plantear para que precisamente estas personas más desfavorecidas, y cuando son mujeres, bueno, pues no sufran, ¿no?, ese trato, o mitigar ese trato desigualitario, discriminatorio que tiene por el sistema penal? ¿Quién quiere empezar? ¿De mesa quieres empezar tú ahora? Me da igual, sí, sí. Sí. Bueno, con el tiempo que tenemos, realizar todo un listado de propuestas concretas es complicado. Además, es que creo que probablemente la solución probablemente no está en propuestas concretas, sino en una revisión general de todo el sistema, ¿no? Es decir, yo creo que aquí lo que nos tenemos que plantear cuando estamos hablando del pobre, del marginado, el excluido, especialmente si es mujer, yo creo que aquí nos tenemos que replantear primero qué modelo de Estado queremos. Lo que pasa es que no voy a entrar en otras cosas que vayan más allá del derecho penal, porque si no, lógicamente no podría cerrar esta charla, pero desde el punto de vista o en el ámbito penal, yo creo que ahí lo que necesitamos es reformular, ¿no?, una teoría del delito permeable a la justicia social, una teoría del delito y teoría de la pena también podríamos decir, ¿no?, con perspectiva antiaporófoba, que es el tema que mencionábamos en el libro que os he comentado del proyecto, con perspectiva antiaporófoba y con perspectiva de género, ¿no? Y es decir, ese tiene que ser el marco en el que nos movamos. ¿Puede haber propuestas concretas? Sí, por supuesto, ¿no? Y para el caso español, yo creo que ahí se necesita una revisión de la interpretación de determinados términos por parte de la jurisprudencia, y este tema, perdón por meter la cuña, pero lo ha trabajado mucho Soledad Gil, que es precisamente la moderadora, que yo creo que se necesita efectivamente una revisión de un tema que casi ha salido mucho aquí, que la mujer normalmente comete delitos de tráfico de drogas, y ha salido tanto en Colombia como en España. Claro, y ¿qué pasa cuando los comete en un estado de necesidad? El Código Penal desde muy antiguo ha reconocido como causa de justificación el estado de necesidad. Sin embargo, nos vamos, y esto lo has trabajado tú, Soledad, nos vamos a los tribunales españoles, a esas mujeres que transportan drogas, que llegan al aeropuerto de Barajas o a otros puntos de la geografía española. ¿En qué situación tienes que estar de penuria en tu país para aceptar transportar droga en tu cuerpo, y que luego no se tenga en cuenta esa situación? O casi, ¿no? No se tenga en cuenta esta situación por los tribunales, ¿no? Este es un tema que anuncio ya a los que estén presentes, que por supuesto la profesora Soledad Gil lo abordará en el curso de verano que tenemos sobre esta materia, ¿no?, en la Deusto Summer School, y Norberto va a tratar también en ese curso también otros de los temas que han salido. Entonces, bueno, más allá de propuestas concretas, por no excederme, yo creo que sí, una revisión de esa aplicación del estado de necesidad a las muleras, a estas personas, mujeres que transportan droga, una revisión de la aplicación de esa excusa absolutoria a las mujeres víctimas de trata de personas que cometen delitos en el marco de la organización. Está en el Código Penal, pero apenas se aplica, hay que hacer uso de ella, ¿de acuerdo? Incluso me iría a otras propuestas para proteger a la mujer más vulnerable, ¿no?, cuando es víctima de esclavitud, trabajo forzado, etcétera, etcétera, que es un tema que en España ahora se está debatiendo mucho con el anteproyecto de ley que mencionabas tú antes. Es hora de que se incorpore al Código Penal un delito de esclavitud, de trabajo forzado, porque en cuántas ocasiones va a tener de víctima a una mujer. Y luego creo que, por supuesto, una reforma de todo el sistema penitenciario en los puntos que comentábamos, para que el trato no sea tan, simplemente no sea tan discriminatorio. Ya no aspiro casi a acabar con ello, pero por lo menos a reducir esa discriminación clásica que ha sufrido la mujer, sobre todo la mujer pobre, por parte del derecho penal. Norberto, y así en unos grandes titulares, tus propuestas. No, yo empezaría por
por una expresión a propósito del estado de necesidad que mencionaba de Melsa y que ya nos anticipa que va a trabajar Soledad en el curso. Y es qué bonito suena en la teoría y qué subutilizado en la práctica, ¿no? Aquí pasa igual de Melsa y Soledad. Tenemos ese estado de necesidad y claramente dentro de esto que hablamos del contexto pobre o con mala distribución de recursos, no suele ser utilizado a pesar de que tendría cabida teóricamente en varias oportunidades ese estado de necesidad. Y mi propuesta fundamental, más allá de las que mencioné, que creo que van en buena línea, de prisión domiciliaria para madres cabeza de familia, de trabajo comunitario, también con lo que mencionaba Soledad, sería, en términos muy becarianos, utilizar menos derecho penal. O sea, creo que es momento de darnos cuenta que el derecho penal no ha funcionado bien, ¿no? Y ese tema de prevención no funciona bien. Y sé que va a sonar muy romántico lo que va a decir, pero no me resisto a decirlo, y es... Creo que debe haber mayores oportunidades sociales y mayor inversión social para que haya menos delitos de estos que hemos descrito a lo largo de la charla. Si tenemos más oportunidades de educación, si tenemos más oportunidades laborales, brindamos una alternativa para que no se cometan delitos y que efectivamente no tendremos o no tengamos la necesidad de llegar al derecho penal, salvo como última ratio, que parece que eso ya quedó simplemente en los anaqueles de la historia del derecho penal, pero que deberíamos retomar un poco ese tema y buscar otras alternativas que no necesariamente fueran el castigo, que creo que ha demostrado que no funciona bien y que nos lleva a este mismo tema aporofóbico y de selectividad del derecho penal, pues que debemos buscar una reformulación. Efectivamente, he dado una clave. Tenía apuntado cuando has hablado de redistribución de la pobreza, yo ponía al lado política social, pero bueno, eso para otra sesión porque hemos agotado el tiempo, pero no me resisto. Una pregunta que tenemos en el chat, bastante técnica y concreta. ¿Cómo se valoraría de la misma manera que hay atenuante por drogadicción o por arrebato en el Código Penal español? ¿Algún atenuante que tuviera en cuenta la condición de pobreza o las condiciones socioeconómicas en general o para la mujer? Bueno, sí, perdón, si me permite responder en primer lugar. Hombre, yo creo que eso podría ser, por ejemplo, una solución frente a la escasa o nula aplicación del estado de necesidad, ¿no? Como causa de justificación. Primero he hecho la otra propuesta antes sobre el estado de necesidad, pero ya que no se está aplicando, por lo menos incorporar quizá, ¿no? un atenuante de pobreza. No sé, ahora que le preguntaré a Norberto, pues no sé si en Colombia la verdad existe, pero en nuestro Código Penal no existe como tal. Acuérdate, Soledad, que en el proyecto de aporofobia y derecho penal los compañeros Rodrigo Futziger, Alfredo Liñán han propuesto precisamente una reforma del artículo 21, precisamente para incorporar una atenuante de pobreza. Es verdad que entiendo que siempre va a ser complicado, porque claro, ¿qué es lo que se va a exigir? Probar la situación de pobreza o que el delito está relacionado, se lleva a cabo por la condición de pobreza. Entonces, en ese sentido, creo que es complicado. Sí, en Colombia, ¿una breve valoración? Sí, en Colombia tenemos un artículo que es el artículo 56 de nuestro Código Penal, que habla de circunstancias de marginalidad, extrema pobreza, ignorancia, en algunas oportunidades también, y lleva un descuento de la pena que reduce el mínimo a una sexta parte y el máximo a la mitad. Entonces, sí es una circunstancia de atenuación punitiva, pero otra vez creo que queda en ese mismo limbo que mencionábamos a propósito del estado de necesidad, que está muy bonito en la teoría, pero muy escaso o muy precario en la práctica, ¿no? Existe, se puede aplicar en varias oportunidades, pero si uno hace un análisis conjunto de las decisiones de altas cortes y de otros despachos judiciales, difícilmente encuentra esta aplicación de circunstancias de marginalidad que también inspiran esta ley que les mencionaba, la ley 2292, para efectos de trabajo comunitario, trabajo en beneficio para la comunidad. Pero lo tenemos muy poco aplicado, artículo 56 de nuestro Código Penal. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que quedan muchos, han salido muchos temas que merecerían la pena seguir aquí debatiendo sobre ello, pero hemos agotado el tiempo. Yo quiero agradeceros enormemente, de nuevo, Norberto de Melsa, por haber estado hoy aquí con todos nosotros y por este interesantísimo debate, y espero que haya permitido, ¿no?, suscitar todavía más interés, abrir boca para el próximo curso de verano, el Summer School, que va a tener lugar en julio. Así que, por mi parte, agradeceros a vosotros y a todos los asistentes el estar hoy aquí
y buenas tardes. Laura, Marta, no sé si... Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes de hoy, de Melsa, Norberto y Soledad, por esta interesante sesión. Ha sido un placer contar con vuestra experiencia y a todas las personas que se han conectado y han participado, también muchas gracias por habernos acompañado hoy. Os recordamos, como os decíamos al inicio de la sesión, que os compartiremos el vídeo de la sesión cuando acabe de grabarse. Si os ha interesado la temática, os invitamos a participar en la Deusto Summer School, porque habrá un curso que se llama Justicia Social, Derecho Penal, Mujer y Pobreza, que realizaremos de manera online del 3 al 7 de julio y podréis ver el enlace ahora en el chat con toda la información. Por nuestra parte, os informaremos por email de las próximas sesiones de los Deusto International Talks y hasta entonces estamos a vuestra disposición en udeglobal@deusto.es. Muchas gracias y hasta la próxima.